Dios les bendiga en esta tarde. Queremos dar gracias a Dios que estamos aquí reunidos en esta tarde. Queremos hablar del tema eh, Bernabés dentro de la iglesia. Cuando hablamos dentro de la iglesia no nos referimos a las cuatro paredes del edificio donde nos reunimos, sino la iglesia en sí, el cuerpo de Cristo. Eh, Lamentablemente muchas veces cuando usamos el término trabajar en la obra del Señor, limitamos el término trabajar en la obra del Señor en trabajar en el edificio donde nos reunimos. No, trabajar en la obra del Señor se expande más allá de trabajar dentro de un edificio, de predicar o enseñar dentro de un edificio, sino que donde quiera que hay una necesidad, el cristiano tiene que estar como un instrumento de Dios para allí llevar la palabra, sea en una esquina de calle, sea en una plaza, como el apóstol Pablo, como los apóstoles, sea en una casa, no está circunscrito a un lugar específico. Somos luz donde quiera que nos paramos. Y quisiera recordar personas que fueron Bernabés en mi vida. ¿Quién era Bernabé? Bernabé dice la Biblia que por sus cualidades, su nombre real era José, pero en la iglesia, en el libro de los Hechos, lo llamaron hijo de consolación, Bernabé, que significa hijo de consolación, porque era un hombre ayudador, era un hombre sin prejuicios, era un cristiano que demostraba el fruto del Espíritu. La parte más importante que debe desobedecer el cristiano, no, su cualidad principal debe ser el fruto del Espíritu. La Biblia dice, por eso Pablo le habla a la iglesia en Corinto que estaba llena de dones, pero más sin embargo tenían un problema. Tenían lenguas, tenían profecía, tenían ministerio, tenían de todo, pero no estaban funcionando en el amor. Y Pablo le dice, os mostraré es necesario que busquen los dones, pero les mostraré un camino mejor. Les mostraré un camino mejor. ¿Y cuál es el camino mejor? El amor. Y les da a entender que no importa lo que hagan, no importa que prediquen, no importa que hablen en lengua, no importa que dancen. Vengo a ser como un vaso vacío delante de Dios si mi don y mi ministerio no está funcionando en el amor, no está edificando, no está construyendo. Si el enfoque de mi ministerio es hacerme famoso o cobrar un salario o que la gente me siga, no estoy comprendiendo el propósito del ministerio y del don. Los dones y el ministerio son dados a nosotros para ayudarnos los unos a los otros, para buscar el bienestar del otro, y el don no se vende ni se negocia. Y yo doy gracias a Dios por los Bernabé que estuvieron en mi vida. Recuerdo que cuando yo me convertí, había un hombre, yo le decía cariñosamente Rafa el Negrito, que cuando en mi casa hubo problemas y tuve que salir de mi casa, este hombre fue el que yo le dije, Rafa, hubo problemas en mi hogar, ya que mi padrastro era alcohólico y venía casi todos los días, si no todos los días, borracho, a formar peleas en casa. Oiga, y desde mis 10 años y a los 18 años decidí, no, esto no voy más, yo soy adulto y me voy. Mi mamá se quedó en la casa y yo me fui y le dije, no puedo quedarme aquí porque no quiero perder mi testimonio. Me fui y hablé con Rafa. Era un hombre que oraba mucho, se pasaba la noche orando, un hombre que Dios lo usaba, pero era un hombre de un fruto, de una paciencia, de una serenidad, de una calma. El Espíritu se demostraba en él porque tenía una paciencia y un amor que yo recuerdo que mucha gente hasta inconversos decían, no, ese hombre cuando se para a hablar, yo siento una paz tremenda. Representaba, era un hijo de consolación. Era una persona que apoyaba al que estaba en necesidad. Era una persona que se preocupaba por las otras vidas. Y después viene a Estados Unidos. Y acá, pues cuando llegué a la iglesia, que yo decía en un testimonio anteriormente, que llegué enfermo de los nervios, casi llegué a la iglesia en Jersey City, al lado del City Hall.
lo que le llaman acá, en Puerto Rico le llaman allá la alcaldía, el City Hall, y en esa iglesia, cuando yo entré, apareció un hombre, Raúl Vélez, que grandemente en aquel tiempo usado por Dios, y este hombre dice que cuando yo entré por la puerta de la iglesia, él me miró y yo entré enfermo, flaco, deprimido, con ganas de morirme, muchas veces decía. Y él dice que cuando me miró, Dios le dijo, te lo pongo en tus manos porque grande obra voy a hacer con él. Me llevó al apartamento de él a vivir junto con Caleb, otro hermano, y empezaron a ayudarme. Había noches que yo no dormía, había noches que, que ellos mismos sentían la opresión que había en mí, ellos la sentían y me ayudaron, tuvieron que tener paciencia conmigo, aunque en un momento él dice, no fue fácil, me vi a punto de tirar la toalla contigo, pero vieron los resultados, porque me dieron la mano, me llevaron como Bernabé llevó a Pablo, como Bernabé llegó a la iglesia de Antioquía en el capítulo 15, intervino a favor de los cristianos que se habían convertido en Antioquía para demostrar que tenían un llamado de Dios y que habían recibido verdaderamente el Espíritu Santo. Cuando Pablo dice que nadie, los apóstoles, los apóstoles, dice que a ninguno de los que tienen reputación conocían ese tiempo. ¿Qué cosa? Porque Dios no, aquí no hay rango en el Señor. Dios no depende de los rangos. Sí, Dios lo capacita a usted para un ministerio para que usted trabaje. Pero mientras tanto Dios tiene otros ministerios con quien trabajar. Porque Dios no depende de un solo hombre para desarrollar el ministerio. Dios nos da el privilegio de trabajar para Él. Pero nosotros no podemos confiscar los ministerios, ¿verdad? Y decirle a Dios a quién va a llamar y a quién no va a llamar. Y Dios llamó a Pablo y ellos decían, ¿cómo va a ser? Tenían temor de él. Pero Bernabé tuvo más visión, porque era un hombre con visión, era un hombre sin prejuicio, era un hombre sin límite, era un hombre que veía en todo el mundo, no lo que había, lo que se veía de frente, sino lo que había más allá, era un hombre de visión espiritual. Que él veía una persona, aún en sus fallas, en sus defectos, ¿ah? Y él lo recogía y le decía, yo te voy a ayudar para que tú puedas levantarte. Dice que Bernabé hasta Marcos fueron un primer viaje y Marcos, que era sobrino de Bernabé, se rajó en el viaje. Y Pablo en el segundo viaje no lo quiso. Y sin embargo, ¿qué sucede? Que entonces él lo aceptó, él lo recibió y Bernabé se lo llevó y lo formó. Y después Pablo dice, envíame a Marcos que me dé gran utilidad. Pero, ¿quién lo ayudó? ¿Quién le dio la mano cuando el mismo Pablo lo desechó? Porque Pablo era medio radical. Y no podemos ser radicales ni perfeccionistas. Y porque Dios no llama a nadie perfecto, aquí nadie es perfecto y todos cometemos error y falta. Pero el problema es que no hay Bernabé por eso, porque no hay gente. Hay veces que tenemos el don para ver el pecado y lo que está mal, pero no tenemos el don para ver lo que Dios va a hacer en aquello que nosotros pensamos que no sirven, que nosotros los echamos para el lado. ¿Ah? El mismo Señor le dijo a los apóstoles, no cortéis la cizaña, no sé, como cortando cizaña cortéis trigo. ¿Cuánto trigo a veces cortamos en la iglesia? Porque nos pensamos que somos, que ya lo sabemos todo y en nuestros prejuicios o en nuestro punto de ver las cosas nos pasa como a Moisés, que pensamos que hay que darle a la roca cuando Dios lo que quiere es que le hable. ¿Ah? Y hay veces que tenemos que tener misericordia, tenemos que tener compasión, tenemos que tener paciencia. Ahí es que se demuestra es el don. Y yo recuerdo que en New Jersey, tras de Raúl ayudarme, encontré un hombre como Jorge Castor, un hombre, el copastor de la iglesia, que me ayudó grandemente. Y siempre me estimulaba y cuando yo mis depresiones que me sentía que no servía, me sentía con una ganas de salir corriendo, me decía, no varón, Dios te va a ayudar, yo veo mucho potencial en ti. Un hombre de tercer grado de escuela, sin un curso de psicología, pero tenía la psicología del amor.
y un hombre que le decían el Chori de la 26, el caserío Quintana en Atorrey, que antes había sido un hombre de pelea en las calles, un loco de la calle, como decimos, Puerto Rico. Y cuando yo lo veía, si él no me cuenta después el testimonio, que lo predicó en la iglesia un día, yo no sabía que él hubiera sido tan bravo en la calle y tan malo, porque no lo representaba, estaba caracterizado por una paz, tenía un amor. Él todo fueron, yo no le vi momentos a él de enojo. Era un hombre que había sido peligroso en la calle y sin embargo había dado un cambio, que yo todo el tiempo iba donde él, le contaba mis problemas, hablábamos y él siempre me decía, no, Ronald, tal día vas a predicar en la calle porque yo sé que tú tienes potencial. Él nunca vio en mí un rival, no vio una competencia. Al contrario, doy gracias a un hombre como Jorge Castoire, que las veces que me puso a predicar fue por medio de él, que me pusieron a predicar. Porque él decía, no, quiero tal día, una vez tenía una convención de caballeros, tenían una actividad de caballeros, perdón, en Presan Boy, y le tocaba predicar a él, y era tremendo predicador. Y me dijo, Ronald, no, ese día yo no voy a predicar, vas a predicar tú. Y me habían puesto en disciplina, ¿verdad? Y él dijo, no, tú estás dando fruto, yo veo que tú estás pasando en el altar orando, yo voy a hablar con el pastor para que te dé la oportunidad de que te quite la disciplina y predique ese día. Y Dios ese día se glorificó en la calle, gracias a que Él me dio una oportunidad. Los Bernabé son gente de oportunidades y que ayudan y que ven siempre a aquel que tiene el potencial para ser usado por Dios, que somos todos, por cierto. Pero necesitamos gente que ayude, que den la mano, que levanten, que reparen, que restauren, que cuando nadie ve potencial en las personas, puedan decir, esa persona, yo la quiero ayudar. Y yo quiero que se levanten el Señor, no para ellos después llevarse la gloria, sino para que la gloria sea de Dios. Y para que ellos puedan gozarse en lo que Dios ha hecho en esa persona y gozarse en que Dios lo usó para poner su granito y ayudar a esas personas. Y que damos gracias a Dios por los Bernabé. Que Dios los bendiga hasta que esta parte. Amado Dios y Padre bueno, levanta a Bernabé en la iglesia, gente sin prejuicio, sin, Señor, que no estén en contra, sino que estén a favor de levantar las vidas y restaurarlas y repararlas en el nombre de Jesús. Amén.